haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces, perezoso? ¿Por qué no me das una mano? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a empezar con una oración. Yo soy Javier Gómez. Bienvenidos a Rescatando la Fe. Hoy es 7 de octubre, día miércoles. Bueno, vamos a ponernos en oración. Pueden acompañarme en sus casas. Y bueno, yo en particular doy gracias a Dios que estoy de vuelta en sintonía con ustedes porque estuve un poquito mal en estos días. Estuve un poco mal engripado. Así que hoy es mi primer día que estoy sano otra vez, que estoy bien. Bueno, vamos a ponernos en oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor, si quieren. Espíritu Santo, yo no quiero desperdiciar tus dones. No quiero desaprovechar los impulsos de tu gracia. Tengo a mi disposición la vida nueva de la resurrección y el poder de tus impulsos. No quiero desgastarme en lamentos y quejas. Tú me sostienes y me das vida. Contigo puedo correr sin fatigarme, pero a veces me desgastan la tristeza, la desconfianza, la melancolía, mis miedos, mis fracasos, las contradicciones que encuentro por ahí, mis insatisfacciones. Ayúdame a renunciar a todo eso para que despliegues en mí toda tu gloria. Late conmigo, Señor, respira conmigo, vive conmigo. Lléname de fervor y de entusiasmo. Coloca en mi corazón las ganas de dar frutos para ti, Señor. Ser útil para ti. Dame el sueño de producir algo bueno para este mundo. Dame el deseo de dejar este mundo mejor que como yo lo he encontrado. Sana toda pereza, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, todo desánimo, para que no te ofenda con pecados de omisión, que pueda levantarme cada mañana con intensos deseos de hacer el bien a los demás. Ayúdame a descubrir y a poner al servicio tuyo y de los demás todos mis talentos. Dios Todopoderoso y fuerte, que todo lo sostienes, mira mi debilidad y penetra todo mi ser con ese poder tuyo que no tiene límites. Ven Espíritu Santo, fortalece cada célula de mi cuerpo y de mi interior. Así nada podrá derribarme porque ningún ser humano, ninguna enfermedad y ninguna dificultad pueden ser más fuertes que tu amor. Ven Espíritu Santo, infunde tu dinamismo en mis acciones, inunda de vitalidad todo mi ser. Tómame, Señor, una vez más para derramar tu poder y tu luz en el mundo. Ven Espíritu Santo y destruye en mí toda pereza espiritual, todo miedo, toda duda. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. Permíteme comprender tu palabra, no como palabra de hombre, sino como tu palabra, como tu verdadera palabra que es fuente de vida y santidad. Santo y Divino Espíritu,
Solo tú eres Dios y nos amas infinitamente y siempre nos acompañas. A ti sea toda la gloria, el honor, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya les doy la bienvenida a todos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la sana doctrina y la autoridad para enseñar en la iglesia. ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Por qué decimos que la iglesia tiene autoridad? Bueno, hay todos los grupos protestantes, en realidad todos los grupos de las diversas religiones alrededor del mundo dicen tener la sana doctrina, la verdad. Eh, pero, ¿qué es la sana doctrina? Bueno, vamos a ver qué es la sana doctrina rápidamente, porque esto se puede ver desde varios puntos de vista. Yo preparé algo especial para ustedes. Como les dije en el principio de la transmisión, estuve un poco engripado en estos últimos días. eh, entonces tuve tiempo para preparar algo que les voy a poner ya en pantalla, a ver si está listo. Acá está, acá está. Bueno, preparé una diapositiva, así a ustedes les va a em, ayudar. Creo que esto les va a ayudar para poder ir anotando mejor los versículos, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy, el tema de hoy es sana doctrina y quién tiene autoridad para interpretar esta doctrina que viene de Dios, ¿eh? Porque si hablamos de sana doctrina, entonces necesariamente tenemos que hablar de doctrina o enseñanza que viene de Dios. Toda enseñanza que no viene de Dios, entonces, consecuentemente, no es sana doctrina. ¿Se entiende? Una doctrina que no viene de Dios, entonces no es sana doctrina. Una doctrina que sí viene de Dios, sí es sana doctrina. Sana doctrina. Entonces, disculpen, entonces vamos a empezar por ahí. Para ver la importancia que tiene instruirse, quiero compartir con ustedes Proverbios capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué? Porque en ese versículo dice algo muy interesante. A mí siempre me llamó mucho la atención, en particular este versículo. Eh, Generalmente a nuestros hermanos separados les gusta mucho citar proverbios para hablar en contra de los cristianos, en contra de la iglesia. ¿Eh? Disculpen, yo siempre digo en contra de los cristianos, pero en realidad me refiero a la iglesia católica. Me estoy refiriendo a los cristianos de la iglesia católica. Digo bien esto porque hay muchos grupos que se hacen llamar cristianos, pero no tienen sana doctrina, no tienen autoridad, no tienen sucesión apostólica, no tienen sacramentos y tampoco tienen al dichoso Espíritu Santo que ellos se pasan invocando todo el tiempo, el Espíritu Santo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su amor? No, no se ve su amor. Entonces, cuando falta amor, se puede ver ya claramente que algo está fallando. Tendríamos que pensar. Bien, Proverbios capítulo 12, versículo 1. Yo les voy a leer de mi Biblia de Jerusalén. Espero que ustedes tengan una Biblia a mano también para poder acompañarme. No importa si es la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. No, no importa, no importa. Está bien, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver. Proverbios 12:1, seguro ya encontraron en sus casas. Dice, el que ama
la educación ama el saber. El que odia la educación es tonto. El que ama la educación o el que ama la instrucción, como dice acá en pantalla, ama la sabiduría. Eso viene de otra traducción, ¿eh? Pero es lo mismo. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que permite que se le corrija, el que permite que se le enseñe, ama la sabiduría. El que no permite que se le enseñe nada, porque ya sabe todo y entonces, ¿qué se le va a enseñar si ella sabe todo? Él es sabio, ella es sabia, entonces eh, a mí nadie me puede enseñar nada porque yo ya sé todo, yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo abrir la Biblia e interpretar como a mí me da la gana y eso es el Espíritu Santo hablando a través de mí. Eso es lo que quieren que creamos, pero no es así. Esa gente que no se deja instruir odia la corrección, ellos odian la educación. Si no se dejan corregir, si no se dejan educar, entonces, dice la Biblia, esta gente es tonta, esta gente es necia, depende de qué traducción tengas. ¿De qué lado querés estar vos? ¿Estás en este programa escuchando? ¿Para qué? ¿Para qué? Para aprender, para aprender. Entonces, cuando hablamos de apologética, cuando hablamos sobre defensa de la fe, es importante tener en cuenta que no solamente el conocimiento de los versículos es importante. O sea, sí es importante saber los versículos y saber, bueno, por qué el bautismo de los niños, por qué las imágenes, eso es muy importante. Pero hay otras cosas que también son importantes y complementan la enseñanza. Por ejemplo, uno eh, debe tener amor al prójimo, uno debe amar al prójimo, uno debe dar testimonio de vida. Bueno, esa es la parte más difícil, esa es la parte más difícil. Ahora, claro, cuando uno se sienta a dialogar con un hermano separado o con quien sea, generalmente no se habla, no se habla de esas cosas, no se habla de esas cosas. Eh, pero sí, son puntos importantes que también tenemos que tener en cuenta. Ahora, en cuanto a la doctrina, si estamos frente a una persona dialogando y esa persona está diciendo el bautismo de los niños no es bíblico, esa persona está diciendo la misa no es bíblica, esa persona está diciendo la Biblia prohíbe llamar padre a los sacerdotes, y va y va y va y va, ¿eh? Punto por punto por punto. Y bueno, entonces uno le contesta con la Biblia. Uno le dice, pero espera, hermanito. El bautismo de niños sí es bíblico, yo te puedo mostrar. Entonces ahí empezás. ¿Y qué le decís? Y le salís con Salmos 51, 5 al 7, Romanos 5, 19, Juan capítulo 3, 5 al 6, Marcos 1, 8 al 10 y así. Y le explicaste y la persona no entiende nada o no quiere entender. Ya llegó a un punto que no puede seguir contradiciéndote, entonces, ¿qué hace? Salta a otro tema y te dice, no, 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 pero la Iglesia Católica tiene imágenes, ustedes son idólatras. Entonces le decía, bueno, pero tranquilo, tranquila. En Éxodo capítulo 25, 18 nos muestra que Dios manda hacer imágenes. En Números 21, 8 también. En Primera de Reyes 6, 23 y así. ¿eh? Entonces, uno puede mostrar con la Biblia que Dios sí manda a hacer imágenes. Lo que Dios
no quiere que se haga es que caigamos en la tontería de pensar que un objeto es Dios. Eso es una tontería, eso se llama idolatría. Pensar que un objeto, que una imagen o algo es Dios. ¿Mm? Porque el único Dios es el Dios creador, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios uno y trino. Entonces, ¿cómo podemos seguir dialogando con una persona que no quiere entender, no quiere aceptar la instrucción? Es difícil dialogar con esa persona. El otro día me preguntaba una persona en un mensaje, en un comentario, ¿cómo podemos hacer eh, para enfrentar a esta gente que habla mal de la iglesia? Algo así fue la pregunta. ¿Cómo hacer para aguantar con paciencia? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mucha paciencia, mucha paciencia, mucha oración. Hay que tener el don de paciencia, hay que pedir, así como pedimos, así como hay mucha gente que pide, yo quiero el don de lenguas, yo quiero el don de profecía. Bueno, hay otros dones que son también muy importantes. Por ejemplo, tener paciencia es súper importante, súper importante. Y bueno, para dialogar con las personas que no quieren, que no quieren permitir que se les instruya, hay que tener mucha paciencia. Pero bueno, esa persona que no quiere que se le instruya, dice la Biblia, es un, es un tonto. Es un tonto. Acá está. ¿Se ve? Esa persona es un tonto. No quiere que se le instruya, no quiere que se le corrija, porque odia la corrección, odia la instrucción, ¿verdad? No ama la educación, no ama la instrucción, entonces no ama la sabiduría, no le importa conocer los misterios de Dios, no le importa. Entonces, dice la Biblia, bueno, esa persona es tonta, esa persona es tonta, no hay nada que hacer. Esa persona es tonta. Vamos a rezar por él, vamos a rezar por ella y ya está. ¿Qué más podemos hacer? Plantar la semillita y regar cada tanto a ver si con el tiempo esa persona madura y se da cuenta, porque Dios también tiene su forma de obrar en esa gente. Dios también tiene su forma de obrar en esa gente que no quiere creer. Dios tiene su forma de obrar en esa gente que se ha convertido en anticristianos. Se hacen llamar cristianos, pero son anticristianos. Se fueron a las sectas y viven haciendo campaña proselitista contra la iglesia de Cristo. Entonces Dios también tiene su manera de hacer las cosas. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Si no nos quieren escuchar, bueno, nos sacudimos y les pasamos la mano. Bueno, muchas gracias. Hablamos en otra ocasión, pero yo ya te dije lo que está escrito en la Biblia. Si querés creer, puedes creer. Si no, bueno, felicidades, lo siento. Bueno, ahora pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver una cosa. La persona, entonces, que no se deja enseñar es una persona tonta, es una persona que no ama la sabiduría, es una persona que termina siendo ignorante. Entonces, al no permitir que se le enseñe, ellos odian la disciplina, ¿verdad? Odian la disciplina. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a Salmos 50. A ver, ayúdenme en sus casas. Salmos 50. Acá está. 16 y 17. Dice así. Pero al malvado Dios le dice,
¿A qué viene recitar mis preceptos y ponerte a hablar de mi alianza? Tú que detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis palabras. Esta gente que odia la disciplina, esta gente que no se deja enseñar, esta gente que, mm, que odia la educación, esta gente que odia la instrucción, esta gente, bueno, a ellos, qué les dice Dios? Al malvado Dios le dice, al malvado, ¿quién es malvado? El que no anda en sus caminos, el que no se deja enseñar, bueno, ya dije todo. Pero al malvado Dios le dice, ¿a qué viene recitar mis preceptos y ponerte a hablar de mi alianza? ¿De qué te sirve predicar la palabra de Dios con tu Biblia Reina Valera bajo el brazo, puerta en puerta? ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve? Bueno, tú que detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis palabras. Oh, ¿de qué te sirve andar con la Reina Valera bajo el brazo, casa por casa, puerta por puerta, familia por familia, destruyendo familias, destruyendo matrimonios muchas veces? Eh, eh, bueno, destruyendo la armonía familiar en muchos hogares, la unión familiar. Van y destruyen, atormentan familias hablando de la palabra de Dios, pero ellos odian los preceptos de Dios. Ellos odian la doctrina de Dios. Acá está. Tú que detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis palabras. No le importa, no le importa lo que Dios quiere, no le importa el amor al prójimo, no le importa la sana doctrina, no le importa, porque él tiene su propia doctrina, porque su pastor le enseñó una doctrina que a él le gustó más, a él le cayó mejor la doctrina del pastor Abreu, entonces se fue a lo de Abreu. A él le gustó más eh, el pastor Agüero, se fue con Agüero. Y sí, porque él era boxeador y se arrepintió y un día estaba en el mercado y vio la luz en el mercado 4. Muy bien, era un trabajador y todo bien, pero ¿qué luz vio? La luz, la oportunidad de negocio, ¿no será eso lo que vio? Y fue, hizo contactos, como ya tenía contactos, y le regalaron un terreno, y le regalaron esto, y le regalaron lo otro. Las personas que iban, las personas que iban creyendo en él, se armó una iglesia que ahora predica para los ricos. ¿Y dónde están los pobres? No, 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 los pobres ahí no, porque ahí tenés que vestirte muy bien para entrar, ¿eh? No es una iglesia para pobres. Sin embargo, Jesús predicaba para los pobres. Bueno, nos dice la Biblia, esa gente detesta su doctrina. Esta gente detesta la doctrina, detesta la enseñanza que viene de Dios. Se echa a espaldas las palabras de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? No les gusta la instrucción, no les gusta la educación, odian la sabiduría. Eh, ¿Qué más? Odian la disciplina, odian la disciplina. ¿Quiénes son estos? A estos se les llama también impíos. Impíos. Ya vieron que acá el Salmo 50:16 les llama malvados. Ahora vamos a ver cómo la Biblia les llama también impíos y vamos a ver dónde. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses, acá. Parece que estos marcadores me confunden más que otra cosa. Bien, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice así, que nadie, que nadie les engañe de ninguna manera, que nadie les engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío. ¿Quién se va a manifestar
en los últimos tiempos. Acá está hablando de los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo. Esta es una de las señales. Esta es una de las señales. Ya hablé sobre esto la semana pasada, creo. La aparición, la aparición del hombre impío. La aparición del hombre impío. ¿Quién es el hombre impío? El adversario de la religión. Vamos a ver. El hijo de la perdición, continúa diciendo acá. El adversario que se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamarse a sí mismo Dios. Proclamarse a sí mismo Dios. Bien. ¿Quiénes son los que se proclaman a sí mismo dioses? Sin decirlo, ¿eh? No, no dicen yo soy Dios, pero ¿qué hacen? Pretenden hacer lo mismo que Jesús. Van y fundan iglesias nuevas, inventan doctrinas nuevas. Ya vieron en el Salmo 50, 16, dice, esta gente odia la doctrina de Dios. Entonces, como odian la doctrina de Dios, ¿qué van a hacer? Van a inventar doctrinas nuevas. ¿Qué van a hacer también? Esta gente va a alzarse contra todo lo que lleva el nombre de Dios. O sea, se van a alzar contra todo lo que es la piedad. En el idioma castellano, piedad es como un sinónimo de la palabra religión. Por eso puse acá, impío es igual a adversario de la religión. Adversario de la religión es igual a impío. ¿Está? Continúa diciendo la Biblia. Esta persona o esta gente se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o contra todo lo que es objeto de culto hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios. Él mismo se va a autoproclamar Dios. Él mismo se autoproclama Dios. Ah, no, pero yo proclamo la palabra de Jehová, dicen ellos. En primer lugar, que no se llama Jehová. Y en segundo lugar, que ellos mismos se están proclamando Jehovases. Ellos mismos se están proclamando dioses porque ellos inventan su propia iglesia, inventan su propia doctrina. Ellos son sus propios profetas, ellos son dueños del Espíritu Santo, no sé, y uno tiene que pagarles el diezmo, todo eso. Ya escucharon de las personas que dicen, yo no tengo religión. Está muy de moda eso, ¿verdad? Está muy de moda. Está muy de moda eso de decir, no, yo no tengo religión, yo no tengo religión. Dios es relación, Dios no es religión. Dios es relación, Dios no es religión. Jesús no fundó ninguna institución, Jesús no fundó ninguna iglesia. Eso está muy de moda. ¿De dónde sale eso? Del adversario de la religión. ¿Quién es el adversario de la religión? El principal adversario de la religión, ¿quién es? El demonio mismo es el cabecilla, El cabecilla de los adversarios de la religión es el demonio. ¿Y quiénes son los que repiten lo que el demonio les enseña? Los discípulos del demonio, ¿verdad? Los que tienen al demonio por papá, por padre. Ellos tienen al demonio por padre y el demonio les enseña a decir, yo no tengo religión, Dios es relación, Dios no es religión, Dios no tiene religión, que Jesús no fundó ninguna iglesia, que Jesús no tiene religión, que Jesús no fundó ninguna institución, que Jesús no tiene papa, que Jesús no tiene madre, que, bueno, tantas tonterías que dicen. ¿De dónde viene? Ya saben de dónde viene. Vamos a ver el versículo 7. Dice, porque el misterio de la impiedad, escuchen, miren esto. ¿Qué está pasando ahora mismo? El misterio de la impiedad ya está actuando. El misterio de la impiedad ya está actuando. En otra traducción dice, el ministerio
contra la religión. Creo que así dice en la traducción latinoamericana. El ministerio de la impiedad, el ministerio del adversario de la religión. El ministerio, es un ministerio, ¿eh? Fíjense que es un ministerio, así como la iglesia tiene sus ministerios, el sacerdocio es un ministerio, ¿sí? Así también hay un ministerio, pero de la impiedad, o sea, lo opuesto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y ese ministerio que enseña, ese ministerio enseña todo lo opuesto a la iglesia católica. Que si la iglesia católica bautiza niños, no, 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 hay que bautizar niños porque que la iglesia católica tiene imágenes, tiene crucifijos, así como estos. Entonces sos idólatra. Eso no hay que tener, hay que romper, hay que quemar todo. Mentira, mentira. Entonces enseñan lo opuesto. La iglesia católica enseña que Dios está en la Eucaristía y ellos que enseñan, el ministerio de la impiedad que enseña, ellos enseñan, no, en la Eucaristía está Satanás. ¿Vieron que es diferente? Es totalmente lo opuesto. Otros dicen, no, es solamente simbólico. Es solamente simbólico. Otros dicen, los católicos adoran al dios Sol, son paganos. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, entonces enseñan lo opuesto a la iglesia católica. Se van a dar cuenta ustedes. Cuando, por ejemplo, hay un debate con un hermano separado, siempre les pedimos, enseñen su doctrina y luego si quieren refutar lo que nosotros enseñamos, bienvenido sea. Pero no enseñan nada en realidad. Lo que hacen es directamente hablar contra la iglesia, hablar contra la doctrina de la iglesia. Eso es lo que hacen directamente. Entonces, en vez de enseñar una doctrina, que ellos supuestamente tienen una sana doctrina, la sana doctrina, bueno, ¿dónde está su sana doctrina? Se pasan enseñando simplemente tratando de refutar la verdad que viene de Cristo y los apóstoles. Se pasan tratando de refutar la sana doctrina. Esa es su predicación. Es una predicación negativa. La predicación católica es una predicación positiva. Enseña algo, trae un mensaje. La Iglesia Católica, con autoridad de Cristo, trae un mensaje. Ellos enseñan lo opuesto. Ellos se dedican a querer destruir lo que la Iglesia enseña. La Iglesia te dice, es bueno que bautices a tus hijos cuando son pequeños. ¿Por qué? Por este y este y este motivo. Hay varios motivos, para que reciba el Espíritu Santo, para que se haga heredero de la promesa, para que se haga hijo, hija de Dios, para que sea miembro del pueblo de Dios, la iglesia, y así. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué dice el ministerio de la impiedad? Ellos dicen no. A los niños no hay que bautizar porque eso no está en la Biblia, supuestamente, según ellos. Entonces ustedes ven ahí, hay un ministerio de la, hay un ministerio de la impiedad y hay un ministerio que viene de Dios. Hay un ministerio de la sana doctrina, el ministerio que enseña, vamos a ir viendo eso, el ministerio que enseña la verdad, el ministerio que trae la verdad con autoridad de Dios. Entonces, ¿quiénes tienen la autoridad para interpretar las escrituras? Y esto es muy lindo ver ya en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso les quiero llevar a Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8, versículo 1 y 2, donde dice así. Llegado el séptimo mes, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Bueno, todo el pueblo se estaba reuniendo. Muy bien. Dijeron al escriba, vamos a ver qué le dijeron al escriba. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel.
Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Entonces, ¿qué estamos viendo? El escriba Esdras, el sacerdote y escriba Esdras, trajo el libro de la ley de Moisés, que es lo que tenían cuando eso, todavía no tenían 73 libros, tenían apenas unos cuantos libros, la Torá, el Pentateuco, tenían solamente el libro de la ley de Moisés. Entonces viene y trae eso. Vamos a ver el versículo 5, vamos a pasar al versículo 5. Esdras, el sacerdote, pongan la lupa ahí, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que el resto de la gente. Esdras estaba un poco más arriba, en una tarima seguramente, y al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. ¿Qué hacemos nosotros en la Iglesia Católica cuando el sacerdote eh, o cuando el diácono van a leer el Evangelio? Nos ponemos de pie, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la palabra. Nos ponemos de pie. Acá está. Entonces, bueno, eso nada más como un detalle. Podríamos decir que es bíblico ponerse de pie para escuchar las escrituras. Muy bien. Sigo. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, amén, amén. E inclinándose, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabtai, Odías, Maasías, Kelitá, Azarías, Josabat, Hanán, Pelayas, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo. Ahí está, esa es la parte que quería hacerles ver. ¿Quiénes explicaban la ley al pueblo? Los levitas. Y dice acá, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. El pueblo seguía en pie para escuchar la explicación de los levitas que tenían autoridad para explicar las escrituras. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando. ¿Dónde está mi doña Lupa? Acá está. Acá está doña Lupa. Acá está. Aclarando. ¿Dónde me quedé? Versículo 8. Aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. ¿Quién interpretaba? El sacerdote y los levitas, que era la tribu sacerdotal. Ellos tenían la autoridad para interpretar las escrituras. No cualquiera agarraba e interpretaba a su manera. Eso no se hace y eso nunca se hizo. Entonces, los que están haciendo, los que hacen eso de agarrar e interpretar la Biblia a su manera, están haciendo algo que es totalmente fuera de lugar. Eso no se hace. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. ¿Vieron? O sea que sin la explicación de Esdras, sin la explicación de los levitas y el sacerdote, ellos no iban a poder comprender. Y les voy a mostrar por qué digo eso. Sigo. Entonces, Nehemías, el gobernador Nehemías, y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que estaban al pueblo, perdón, que explicaban al pueblo, dijeron a todos los presentes, este día está consagrado a Yahvé, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis, pues todo pueblo, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Qué estaba pasando? Ellos escuchaban la lectura y se ponían a llorar porque no entendían
porque seguramente interpretaban a su manera, por ejemplo, como hoy, como hace mucha gente, se ponen a leer el Apocalipsis y se ponen a llorar. No se dejan explicar, no se dejan enseñar. Se ponen a leer cualquier pasaje y dicen ya, "Ah, fin del mundo". Miren lo que pasaba. La gente escuchaba las escrituras y estaban llorando. Estaban llorando. ¿Por qué? Porque no entendían. Fíjense, vamos al versículo 11. También los levitas tranquilizaban a la gente diciendo, los levitas tranquilizaban a la gente diciéndoles, callad, este día es santo, no estéis tristes. Cállense, silencio, no lloren, no lloren. Este día es santo, es para alegrarse. No estén tristes, no estén tristes, no estén tristes. Y toda la gente se fue a comer y beber, a repartir raciones y a hacer gran festejo porque habían, acá está, doña Lupa, acá está, porque habían, porque habían comprendido las palabras que les había enseñado. Pácata. Muy bien, ahí está el pacata, pacatazo. Muy bien. Entonces, gracias a quienes entendieron la explicación, gracias al sacerdote y a sus ayudantes, los levitas. Sí. Entonces, ahí vemos claramente que los que tenían autoridad para interpretar las escrituras eran los sacerdotes, no cualquier personaje por ahí, no es una persona que agarra la Biblia un día, se pone a leer, al día siguiente ya se nombra evangelista, al otro día ya es apóstol, la próxima semana es pastor y va y funda una iglesia nueva. Así no es, así no es. En el pueblo de Dios siempre hubo orden. En el pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, siempre hubo un orden. Los que tenían autoridad para interpretar las escrituras ya en el Antiguo Testamento eh, eran sacerdotes. Los sacerdotes, o sea, los de la tribu de Leví. Ellos tenían autoridad para enseñar, para explicar, para interpretar. Fíjense bien cómo el pueblo no entendía la lectura, no entendía la lectura, estaban llorando, lloraban porque no entendían, entendían mal, entendían a su manera. ¿Quién sabe qué entendían? Por eso estaban llorando. Entonces, Esdras y los levitas les dijeron, no, tranquilos, no pasa nada. Este es un día para festejar, vamos a alegrarnos. Y le dice, vayan y coman manjares grasos, o sea, eh, eh, asados, digamos nosotros, manjares grasos, bebed bebidas dulces, beban bebidas dulces y manden su ración a quien no tiene nada preparado. Qué lindo, qué lindo. Compartan lo que tienen allí en sus mesas, compartan con los que no tienen nada. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. También nosotros tenemos que imitar esa práctica. Qué lindo sería los domingos, que es los días que siempre nos reunimos en familia, dejar también una ración para la gente que no tiene. Dejar una ración para la gente que no tiene. Y más lindo todavía si compartimos con ellos esa comida, pero calentita, ¿eh? Recién hecha, no esa sobra, lo que le sobró, no. Apartar una parte para la gente que no tiene. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y está acá, eso hacía ya el pueblo de Dios. ¿Por qué no retomar eso hoy? Hay mucha gente que siempre hace eso, ¿verdad? Hay mucha gente que no, pero nunca es tarde, podemos empezar, ¿verdad? Podemos empezar. Bien, entonces,
Volviendo al punto, los sacerdotes enseñaban qué cosa, la doctrina recibida de generación en generación, ¿eh? ¿De dónde mismo? ¿De dónde venía la doctrina? Venía de Dios, venía de Dios. Dios enseñó, dio los 10 mandamientos a Moisés y ahí fue de generación en generación, ¿cierto? Entonces enseñaban esa doctrina, explicaban esa doctrina, interpretaban las escrituras. ¿Por qué? Para que no, para que nadie venga a torcer las escrituras. Para eso. También podemos ver en Segunda de Crónicas, a ver, capítulo 15, versículo 3. Segunda de Crónicas 15:3. Está aquí. Dice, durante mucho tiempo Israel estará sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley. Uf, ay, 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 me olvidé de poner la lupa. Acá. Otra vez. Segunda de Crónicas 15:3. Acá. Se me perdió otra. Acá está. Durante mucho tiempo Israel estará sin verdadero Dios. Y acá viene la parte, coma, acá viene. Sin sacerdote que enseñe. Sin sacerdote. ¿Quién enseña? Sin sacerdote que enseñe. ¿Quién enseña entonces? El pastor, el autonombrado apóstol, el autonombrado evangelista, el autonombrado profeta. No, no, no. ¿Quién enseña? El sacerdote. El sacerdote, el auténtico sacerdote. Fíjense que acá dice, se va a quedar por mucho tiempo Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley. Porque si no hay sacerdote que enseñe, ¿dónde está la ley? No hay ley, no hay ley. Cualquiera va a venir a cambiar la ley porque no hay autoridad. No hay autoridad. Bueno, entonces, ¿quién enseña? El sacerdote. ¿Quién interpreta? El sacerdote. Tienen autoridad para interpretar, para enseñar, para explicar. Vamos a capítulo 35, versículo 3 también. Dice, a ver, vamos a leer del 2. Restableció a los sacerdotes en sus ministerios, el ministerio que viene de Dios, y los animó al servicio del templo de Yahvé. Porque hay otro ministerio, ¿se acuerdan? Hay otro ministerio, pero que no viene de Dios. Hay un ministerio de la impiedad. Esos no vienen de Dios. Esos enseñan otras cosas. Dijo a los levitas que tenían inteligencia para todo Israel y estaban consagrados a Yahvé, coloquen el arca santa en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, porque ya no habréis de llevarla a hombros. Servid ahora a Yahvé, vuestro Dios, y a Israel, su pueblo. Bueno, acá lo que yo quería recalcar es que Dios dijo a los levitas que tenían inteligencia para todo Israel y estaban consagrados a Yahvé. Ellos estaban consagrados al servicio de Dios. ¿Quiénes entonces se dedican al servicio de Dios? Los sacerdotes, la tribu sacerdotal, los que fueron elegidos para ese ministerio sacerdotal. Entonces, es muy importante, muy importante. Ellos tienen una tarea súper importante, la de enseñar, explicar e interpretar la palabra de Dios. Bien,
En Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Si quieren pueden buscar en sus Biblias, Oseas 4:6, o marquen, escriban, anoten los versículos. Anoten los versículos. Eh, entonces, ¿por qué perece? ¿Por qué muere el pueblo? Perecer, ¿qué significa? Perecer es morir, perece, muere, eh, se destruye, muere, se degrada. ¿Qué más? Bueno, tantos sinónimos que podemos encontrar para perecer. El pueblo, o sea, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Por eso es importante que nos formemos en la fe, que nos formemos en la fe. Es importantísimo. Bien, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Dios no quiere que perezcamos por falta de conocimiento. Él no quiere eso. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Ven? Entonces, el conocer la verdad te ayuda a llegar a la salvación. Conocer la verdad te lleva a la salvación, te lleva a la vida. La verdad te lleva a la vida. Hay dos caminos, camino de la verdad y camino de la mentira. Camino de la vida y camino de la muerte. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué muere el pueblo? Porque no tiene conocimiento de la verdad, no conocen la doctrina de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué dice? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, no es la voluntad de Dios que su pueblo perezca. No es la voluntad de Dios que su pueblo no tenga conocimiento. Eso no es la voluntad de Dios. Ah, pero yo ya rezo el rosario. Yo rezo el rosario todos los días. Yo rezo el rosario todos los días. Yo rezo no sé cuántas oraciones al día. Yo estoy en el grupo de los no sé qué cosa, la Legión de María, de los catecumenal, estoy en todos los grupos. Pero no conoce realmente la doctrina, no tiene conocimiento de la fe. Sí, participa en muchos grupos de oración, pero no sabe quizá cómo, el porqué de las cosas, no sabe. Entonces, cuando viene un viento, sopla un viento, esa persona, ¿qué hace? Esa persona que era muy activa en la capilla, que dirigía los grupos de oración, que dirigía el coro, que dirigía eh, el grupo de liturgia. ¿Qué pasa con esa persona? Viene un vientito de afuera, viene alguien y le susurra en el oído, rompe tus imágenes porque Éxodo 24 dice que no tengamos imágenes. Y esta persona no tenía formación en la fe, no tenía formación bíblica, no tenía conocimiento de la verdad. ¿Y qué va a pasar con ella? ¿Con él? Se va, se va. Entonces perece por falta de conocimiento. Perece por falta de conocimiento. No sé si entienden la analogía. Dios quiere que todos los hombres se salven, y
y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso pueden encontrar en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Anoten eso al lado de Oseas 4, 6. Pongan ahí una flechita. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y al lado pongan 1 Timoteo 2, 4. Capítulo 2, versículo 4. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Quiénes son los que tienen falta de conocimiento? Los necios. Eso ya vimos en el primer versículo, Proverbios, en el primer versículo con el que empezamos, Proverbios capítulo 12, versículo 1, donde decía que el que ama la educación, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y el que odia la instrucción, el que odia la corrección, es un tonto. Bueno, vamos a ver en Jeremías 5:4. Jeremías 5:4, ¿qué es lo que dice? A ver, realmente estos marcadores me están complicando más la vida. Acá está, Jeremías 5:4. Dice así: yo pensaba, ¿serán los pobres que carecen de criterio, pues ignoran el obrar de Yahvé, el derecho de su Dios? ¿Mm? Jeremías 5:4. Oh. Voy a acudir a los grandes y hablar con ellos, pues conocen el obrar de Yahvé, el derecho de su Dios. Entonces, a ver, endurecieron. Ya, era el 3, el 3, el 3. Disculpen, vamos a leer del 2. Leemos del 2. Dice: juran por vida de Yahvé, por eso juran en falso, porque tus ojos, oh Yahvé, no son para discernir la verdad. Les heriste, mas no acusaron el golpe, los masacraste, pero no escarmentaron. Endurecieron sus caras más que peñascos, rehusaron convertirse. Rehusaron convertirse porque rechazaron a Dios. Rechazaron, rechazaron la, rechazaron la verdad. Rechazaron la verdad. Después dice: yo pensaba, serán los pobres que carecen de criterio, pues ignoran el obrar de Yahvé, el derecho de su Dios. Entonces, lo que acá vemos, a ver, dice: yo pensaba, serán los pobres que carecen de criterio. Los que carecen de criterio, entonces ignoran el obrar de Dios. Los que carecen de conocimiento, decía en otra traducción, los que carecen de conocimiento ignoran el obrar, o sea, no conocen el obrar de Dios. Se comportan como necios, no pueden discernir la verdad y rechazan a Dios, Esos son los que no tienen conocimiento, como dice acá, los que tienen falta de conocimiento. Jeremías 5:4. Ellos rechazan la instrucción y no quieren que se les enseñe ni se les explique nada. No quieren que se les enseñe ni se les explique nada. ¿Por qué? Porque ellos saben todo, ellos ya saben todo. Y es muy interesante como dice acá el versículo 3 en realidad era, no sé por qué escribí 4 allí, pero el 3, entonces leyendo el 3 y el 4 tiene más sentido. Dios les golpeó, les sacudió, acá utiliza palabras muy fuertes, les heriste, les masacraste, pero no escarmentaron, endurecieron sus caras más que peñascos, o sea, más que piedras, se endurecieron más que piedras, a pesar de que Dios estaba tratando de corregir a estas personas, pero ellos rehusaron convertirse.
ellos rehusaron convertirse. Es difícil. Por eso les decía en un principio, hay gente que por más que uno les hable, no van a entender así a las buenas. Dios tiene su manera de hacer las cosas. Y de repente, eh, en alguna situación, o sea, Dios se va a valer de alguna situación. ¿Para qué? Para acercar a esa persona de vuelta a Él, a su iglesia, a una vida sacramental, así como Él quiere para todos. Por eso no hay que desesperarse. Si no te hacen caso, estás hablando con parientes o con amigos que se fueron de la iglesia, ya sea que hayan salido totalmente de la iglesia católica o que no hayan salido, porque hay mucha gente también que ya deja de ir a misa porque ya no les gusta y se entregan a la vida por ahí, a la vida loca, como decía un cantante. Eh, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. No tenemos que desesperarnos. Tengo un amigo que rezó mucho y siempre reza por su familia y él me dice, mi mamá ya, ya se convirtió, ahora falta mi papá, pero mi papá es muy duro y yo ya no sé qué decirle. ¿Qué versículos puedo usar para que se convierta? Y mm, no es, no es así, no es así. Em, la conversión de una persona puede tardar toda la vida. No es un versículo o dos versículos o tres versículos o 20. No es eso, sino eh, es un trabajo de toda la vida. Hay personas muy duras que se endurecen como peñascos, dice Jeremías 5, 5:3. Endurecieron sus caras más que peñascos. Rehusaron convertirse. Rehusaron convertirse. Eh, no querían reconocer la verdad, no querían reconocer a Dios. Entonces, ellos querían vivir a su manera, así como mucha gente el día de hoy. No, a mí no me gusta que se me diga cómo creer, a mí no me gusta que se me diga cómo relacionarme con Dios, a mí no me gusta que se me diga que a las 6 de la tarde o a las 6:30 de la tarde yo tengo que estar ahí en la misa. Yo quiero rezar, yo quiero comunicarme con Dios a la hora que me dé la gana, en mi pieza, bajo un árbol, en mi auto, donde a mí me dé la gana. Yo no necesito de un sacerdote, yo no necesito de nadie. Yo puedo tener una relación personal con Cristo, gloria al Señor, aleluya. Esa gente tiene un problema que se llama egocentrismo, egocentrismo. Son egocéntricos y seguramente tienen ese mismo problema en su relacionamiento con otras personas, no solamente en su relacionamiento con Dios. Fíjense que Dios mismo quiso establecer una iglesia para que seamos comunidad, para que seamos comunidad, no para que cada uno ande por su cabeza aquí y allá, no, yo me relaciono con Dios de esta manera, yo de esta otra manera, yo interpreto este versículo de esta manera, a mí el Espíritu Santo me dice esto otro, y a mí el Espíritu me dice aquello. Ah, entonces cada uno cree lo que le viene en gana. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no fue nunca la intención de Dios. Eh, Dios quiere que seamos comunidad, que haya unidad. Unidad común, comunidad. Iglesia, ¿eh? Una familia. La iglesia es una familia donde todos somos hermanos. Dios es nuestro Padre. Y María es nuestra
madre, nuestra madre del cielo. Entonces, podemos ver de varias formas esto. Y en una familia, ¿qué hacen los padres? Corrigen a los hijos. Si vos te crees hijo de Dios, entonces tenés que permitir que Dios te corrija. ¿Cómo Dios corrige a su pueblo? A través de las personas que tienen autoridad para enseñar, para explicar, para eh, interpretar las escrituras. Entonces, si no estás aceptando a esas personas, si estás rechazando a esas personas, estás rechazando a Cristo. Entonces decía también Jesús, quien a mí me rechaza, quien a mí me re- quien, sí, quien a mí me escucha, a ustedes, o sea, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, perdón. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha, al revés estaba diciendo. Eh, eso podemos encontrar en capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 16, Lucas 10, 16, si no me equivoco. Por ahí me pueden corregir. Pero eh, Dios manda a los sacerdotes para enseñarnos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo muchas veces? Estamos rechazando, no les estamos aceptando. Y Jesús dice, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Bueno, entonces, eh, avanzando, ¿quiénes podían enseñar en el Antiguo Testamento? Vamos a ver Ezequiel capítulo 44, Ezequiel 44, vamos a ver acá, versículo 15 al 16. Dice así, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, acá ya habla de sacerdotes. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Quiénes podían enseñar? Dice, los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. ¿Quiénes guardaron el ordenamiento? Vamos a ver cómo dice esta otra versión, porque esta me puse a leer de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, y está un poco rara. A ver, Ezequiel 44. Dice, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, cumplieron, que cumplieron mi ministerio en el santuario cuando los israelitas se descarriaban lejos de mí. Se entiende, ahí se entiende mejor, ¿verdad? Ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán en mi presencia para ofrecerme la grasa y la sangre. Oráculo del Señor Yahvé. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán mi ministerio, dice Ezequiel, dice el Señor en Ezequiel 44, 15 al 16. ¿Quiénes son los que cumplen con el ministerio de Dios? Los sacerdotes. A pesar de que el pueblo se aleje, ¿quiénes son los que deben cumplir? Tienen que mantenerse más firmes todavía. ¿Para qué? Para que el pueblo vuelva a convertirse. El pueblo muchas veces se aleja y es una pena, no debería pasar eso. Pero los sacerdotes deben mantenerse firmes. ¿Por qué? Porque ellos son los que, acá dice, ellos entran, entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Se acercarán a mi mesa. Se acercarán a mi mesa. ¿Qué tenemos en la misa, en la iglesia que tenemos?
una mesa, un altar. ¿Y qué hace ahí el sacerdote? Le sirve al Señor. Entonces, los sacerdotes son los que, los que sirven, los que cumplen con el ministerio. ¿Eh? Con el ministerio, acá está, con mi ministerio, dice. Ellos cumplirán mi ministerio. Ellos estarán en mi presencia para ofrecerme la grasa y la sangre. Ellos estarán ahí, entonces, para ofrecer, en el caso del Nuevo Testamento, ya la iglesia, en el contexto de la iglesia, los sacerdotes son los que ofrecen, los que administran los sacramentos. Ellos están ahí para ofrecer pan y vino, pan y vino, eucaristizados. Bien, entonces, nuevamente, ¿quiénes son los que tienen esa autoridad? Los sacerdotes. Y vamos a ver el versículo 23. Vamos a ver el versículo 23 rápidamente. Enseñarán a mi pueblo a distinguir, acá está, los sacerdotes son los que van a enseñar al pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano. Entonces, si no hay sacerdotes, si no escuchamos a los sacerdotes, ¿quiénes van a enseñar al pueblo? ¿Qué pregunta más buena deberíamos hacernos todos los días? Esa pregunta, principalmente esos que se quieren alejar de la iglesia, principalmente los que se fueron y están escuchando a los que se autonombraron pastores. Escuchen nuevamente, enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán saber la diferencia entre lo puro y lo impuro. Bueno, con razón hay mucha gente que ya no sabe la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Hay mucha gente que ya no sabe la diferencia entre lo puro y lo impuro. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Pentecostal, testigo de Jehová, adventista, mormón, lo que sea, es todo lo mismo. Católico, sí, también todo lo mismo, todo lo mismo. Qué equivocados están. No es lo mismo. El sacerdote es el que tiene la autoridad para enseñar al pueblo. Les voy a leer nuevamente y les va a enseñar al pueblo, dice, enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano. Entonces, si rechazamos, como mucha gente hace, rechazamos la instrucción de la iglesia, ¿quién va a enseñarte a distinguir entre lo profano y lo sagrado? ¿Cómo vas a aprender? Pues yo voy a agarrar la Biblia, voy a leer en mi casa y el Espíritu Santo me va a iluminar. Buena suerte con eso. Buena suerte. Seguramente vas a entender dependiendo de tu nivel de educación, dependiendo de tu, de tu nivel cultural, vas a llegar a entender más o menos una u otra cosa. Pero vas a, vas a entender lo mismo que entendieron los apóstoles. Vos por tu cuenta. Difícil, 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 difícil. Por eso necesitamos de personas que nos instruyan, que nos enseñen. Bien, hermanos, bueno, creo que está llegando, sí, está llegando la hora de cerrar el programa. Sí, 1 hora 14 minutos ya. Bueno, les agradezco por hoy. Vamos a continuar el viernes con esta enseñanza. Bueno, ahí justamente la última flechita. Autoridad para interpretar, dice, sí. ¿Quiénes tienen autoridad para enseñar? ¿Quiénes tienen autoridad para interpretar? Los sacerdotes. Y eso ya viene del Antiguo Testamento, no es un invento de la iglesia. No es un invento de la iglesia. Eso viene del Antiguo Testamento.
El viernes, cuando continuemos con este tema, vamos a ver cómo esa autoridad pasó a los apóstoles, cómo esa autoridad pasó a la iglesia. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Y todo así con la diapositiva también, tengo todo preparado. Así que les agradezco, hermanos, por estar conmigo. Les agradezco por estar conmigo. Si tienen alguna crítica constructiva que hacer, escriban, no hay ningún problema. Yo estoy acá para escuchar, para compartir con ustedes también. Y bueno, siempre tenemos cosas para mejorar, siempre tenemos cosas para mejorar. Y este sistema de enseñar con diapositiva, a mí me pareció que sería lo mejor para ustedes, porque así ustedes pueden ver y escuchar, ven y escuchan, y así se les queda más rápido. Y si ustedes anotan en un cuadernito, anoten así en una agenda. Acá está mi agenda, les muestro. Eh, está llena de anotaciones, versículos bíblicos, tema por tema. Eso es muy importante hacer. Pero lo más importante, hermanos, es siempre mantenerse en oración, y no dejen de ir a misa, no dejen de acercarse a la iglesia, acérquense a la confesión, acérquense a sus curas párrocos, acérquense, vuelvan a conversar con ellos, pónganse al día con su vida espiritual. ¿Está bien? Bueno, para cerrar, les quiero, les quiero recordar, ahí está, mi número de teléfono, 0961-558-306. eh, Ese es el número a donde tienen que comunicarse conmigo para poder comprar libros como este, por ejemplo, el libro del padre Luis Toro, Rescate. Ahí estoy en la página 40 más o menos leyendo uno de los libros. Son casi 400 páginas de vivencias del padre Toro, experiencias de vida de él, y también en medio de todo eso, apologética. Es muy interesante. A mí, sinceramente, me encanta la manera que Luis Mejía escribió. Le felicito, un trabajo espectacular el que hizo, y yo les recomiendo comprar este libro. Eh, una, es un libro que todos los que amamos la, la lectura bíblica, la apologética, los que amamos a la iglesia, deberíamos tener este libro, porque nos enseña, en cada página hay enseñanzas muy importantes. Bueno, sin nada más que decir, quiero compartirles esto ya les quería compartir la vez pasada. Encontré por ahí esto. La Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II son dos grandes santos que son un verdadero orgullo para la iglesia y un ejemplo a seguir para todos los católicos, así como Carlos Acutis o Carlo Acutis, que va a ser beatificado, si no me equivoco, este 10 de octubre. Entonces, son ejemplos a seguir por todos los cristianos católicos, claro que sí. Y de hecho son nuestros guías también, ¿eh? Son nuestros guías, personas que en vida ayudaron, se entregaron al servicio del prójimo, se entregaron a, al, al, eh, a la cruz realmente, ¿eh? Se entregaron a Cristo ya en vida. Entonces, desde el cielo, ahora ellos, en presencia de Dios, ellos pueden rogar también por nosotros. Son ejemplos a seguir, con todas las letras, en mayúscula. Y ahí abajo tenemos a dos personajes, dice Guillermo Maldonado y Cash Luna, dos grandes estafadores que son un verdadero orgullo para los
para muchas sectas y un ejemplo que siguen muchos protestantes. Ese ejemplo de abajo es el ejemplo que ellos siguen. Ellos veneran a estas personas eh, y rechazan a los santos. Así que pequeña diferencia. Ahí está una pequeña diferencia entre los que realmente aman a Cristo y los que dicen que aman a Cristo. Bien, hermanos, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar mañana, ¿sí? Sí, mañana a las 8 p.m. en compañía del hermano Marcelo Sosa y el viernes a las 5 p.m. A las 5 p.m. voy a tratar de estar a las 5 p.m. con ustedes, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga a todos. Pórtense bien, pórtense bien, ¿eh? Pórtense bien. Y lávense las manos, cuídense. Hay un virus peligroso por ahí, ¿eh? A cuidarse. Bueno, que Dios le bendiga. Paz y bien. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? ¿Y tú qué haces?